Para más historias reales como esta, den like y comenten para que sigamos trayendo más videos como este. Y dejen en los comentarios desde dónde están viendo este video. Y disfruten de esta historia basada en hechos reales. La noche de gala en la mansión Sampaio, a orillas del mar, era un espectáculo de ostentación. Lámparas de cristal brillaban sobre un piso de mármol pulido, reflejando los destellos de las cámaras y el resplandor de las joyas. El sonido de risas forzadas y brindis vacíos resonaba por los salones, donde decenas de invitados, elegantemente vestidos, flotaban en un baile de apariencias. Afuera, la brisa fría de diciembre azotaba las palmeras, contrastando con el calor artificial y la superficialidad del ambiente. El aire, cargado con el perfume caro y la ansiedad contenida, parecía anticipar una ruptura inminente, un presagio silencioso en el lujo excesivo de la fiesta. En el centro de todo, Arthur Sampaio, impecable en su smoking hecho a medida, con una sonrisa pulida en el rostro pero un vacío incómodo en los ojos, levantaba una copa de champán. Su imagen de éxito era perfecta. El empresario del año, la portada de revistas, el hombre que lo tenía todo. Sin embargo, por un breve instante, sus ojos recorrieron la multitud, pasando por las figuras desinteresadas de sus hijos, que jugaban aislados en un rincón, y por su esposa, absorta en una conversación banal. Aquella mirada revelaba la soledad de un hombre que poseía el mundo material, pero carecía de conexión genuina. El murmullo de la fiesta fue súbitamente interrumpido por un grito agudo de uno de los niños, Leo, de apenas 7 años, que tropezó y dejó caer un vaso de jugo sobre el vestido de una invitada importante. La mujer, con una mirada de desdén, hizo un comentario áspero sobre la falta de educación de los niños, mientras que la esposa de Arthur, más preocupada por salvar las apariencias, se apresuró a reprender al hijo sin un solo gesto de cariño o consuelo. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, se encogió, sintiéndose humillado y rechazado en su propio hogar, bajo la mirada fría y distante de su padre. Fue entonces cuando Lara, con su ropa sencilla de niñera, apareció desde la cocina, donde observaba la escena. Sin dudarlo, se arrodilló junto a Leo, ignorando las miradas curiosas y despectivas de los invitados. Con una sonrisa amable, la vida de Arthur, desde la infancia, estuvo moldeada por una ausencia emocional ensordecedora. Creció en una mansión aún más grande que la actual, con padres que veían la crianza de los hijos como una extensión de sus negocios. Una inversión que debía ser supervisada, no nutrida. Recordaba las fiestas grandiosas, la mesa abundante y los regalos costosos, pero nunca un abrazo espontáneo o una palabra de afecto sincero. Esa carencia afectiva lo transformó en un hombre de éxito implacable, enfocado en acumular bienes y reconocimiento social para llenar un vacío que él mismo apenas comprendía. El éxito profesional, para él, era una armadura contra la vulnerabilidad. Lara, por otro lado, creció en un pequeño pueblo del interior, donde la simplicidad era la norma y los lazos familiares eran la base de todo. A los 19 años, perdió a sus padres en un accidente trágico, viéndose obligada a dejar la casa de su abuela anciana y enferma para buscar oportunidades en la gran ciudad y así poder darles un futuro. Sus ojos azules, antes llenos de una curiosidad infantil, ahora cargaban la melancolía de un dolor reciente, pero la llama de la esperanza y la bondad permanecía encendida en su pecho, testimonio de su resiliencia inquebrantable y de la pureza de su espíritu. Tras el incidente en la fiesta, Lara comenzó a observar a los hijos de Arthur con una mirada aún más atenta. Notó que, a pesar de tenerlo todo materialmente, carecían de algo esencial: la atención genuina de sus padres. Arthur, por su parte, empezó a fijarse en Lara, atraído por la manera en que ella se conectaba con sus hijos, algo que él, con toda su fortuna, jamás había logrado. Ella contaba historias, enseñaba juegos sencillos y, lo más importante, los escuchaba con atención, llenando el vacío dejado por la ausencia y la superficialidad de los padres. Una tarde, Arthur encontró a Lara y a los niños en el jardín, riendo con una historia que ella contaba. Leo, el mayor, descansaba en el regazo de Lara, mientras la pequeña Sofía, de 5 años, se acurrucaba a su lado. La escena, tan simple y al mismo tiempo tan llena de vida, golpeó a Arthur con una fuerza inesperada.
Se acercó, vacilante, y por primera vez en años, sintió el deseo de formar parte de aquel momento de pura alegría. El contraste entre la riqueza de la mansión y la sencillez de aquel afecto era abrumador. Comenzó a pasar más tiempo en casa, observando a Lara interactuar con los niños. En una noche lluviosa, escuchó a Lara cantar una suave canción de cuna para Sofía. Era la misma melodía que su propia madre, antes de convertirse en una figura distante, solía cantarle a él. Los recuerdos lo inundaron, la sensación de consuelo, de seguridad. Aquella canción, en la voz pura de Lara, rompió las barreras que había construido a lo largo de los años, revelando la herida antigua de la falta de afecto que aún lo perseguía, un eco de su propia infancia. La conexión entre Arthur y Lara comenzó a profundizarse, no como un romance, sino como una comprensión mutua del dolor y de la necesidad de llenar vacíos. Él le preguntaba sobre su vida, sobre el pueblo donde había crecido, y escuchaba con atención, algo que raramente hacía con cualquier otra persona. Lara, por su parte, compartía sus experiencias con una sinceridad que desarmaba a Arthur, mostrándole un mundo de emociones y valores que él había olvidado, o quizás nunca había conocido realmente. Ella representaba la pureza que él había perdido. La esposa de Arthur y su círculo social, sin embargo, comenzaron a notar el cambio en su comportamiento. Comentarios maliciosos sobre la nueva niñera y la distracción de Arthur empezaron a circular en cenas y eventos sociales. Su esposa, más preocupada por las apariencias que por la familia, veía a Lara como una amenaza a su estatus y al control que ejercía sobre la vida de Arthur. El ambiente en la mansión se volvió tenso, lleno de miradas de desaprobación y susurros disfrazados. Internamente, Arthur libraba una batalla consigo mismo. El miedo a apegarse, a revivir el dolor de la pérdida y de la negligencia, era un obstáculo colosal. Su mente, racional, entrenada para el control y la distancia emocional, luchaba contra la creciente necesidad de afecto y conexión que Lara y los niños despertaban en él. Se veía dividido entre la vida que debería tener y la vida que secretamente anhelaba, una batalla entre la riqueza material y la pobreza emocional que lo definía. Lara, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos: la añoranza por su abuela, las incertidumbres sobre su futuro y la hostilidad velada de la esposa de Arthur la hacían cuestionar su permanencia. Sin embargo, el amor y la necesidad que veía en los ojos de los niños y la creciente humanidad en Arthur la motivaban a quedarse, creyendo que su presencia podía marcar la diferencia. Se convirtió en el ancla emocional de aquella casa, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la indiferencia. Los niños, antes distantes y ensimismados, comenzaron a florecer bajo los cuidados de Lara. Leo, que antes se escondía, ahora buscaba a Lara para contarle sobre su día. Sofía, que rara vez sonreía, reía abiertamente en los brazos de la joven. Esta transformación no pasó desapercibida para Arthur, que se vio cada vez más involucrado, participando en juegos y leyendo historias antes de dormir, algo impensable meses atrás. La tensión en la casa, aunque presente, era gradualmente superada por la alegría genuina que Lara irradiaba. Los desafíos externos se intensificaron. La esposa de Arthur, al ver la creciente influencia de Lara, intentó minar su autoridad, imponiendo reglas absurdas y criticando abiertamente su trabajo. Sin embargo, la determinación de Lara y la defensa sutil, pero firme, de Arthur, rompiendo el protocolo social, impidieron que la despidieran. Esta resistencia reforzó la tensión, pero también consolidó el vínculo entre Arthur, Lara y los niños, mostrando que el afecto verdadero era más fuerte que las convenciones sociales y el chisme. A pesar de las críticas, Arthur continuó acercándose a Lara y a los niños. Comenzó a buscar activamente momentos con ellos, leyendo libros, jugando al fútbol en el jardín, algo que nunca había hecho. Con cada risa de sus hijos, con cada mirada de gratitud de Lara, una capa de su armadura emocional se deshacía. La frialdad que lo definía daba paso a una cálida y desconocida sensación de pertenencia, un redescubrimiento de sentimientos que había enterrado durante décadas. La cena de Navidad en la mansión Sampaio, ese año, se sentía diferente. La habitual formalidad había sido sutilmente reemplazada por una atmósfera más cálida,
en gran parte gracias a la presencia de Lara y al cambio perceptible en la actitud de Arthur. La mesa estaba dispuesta con una opulencia discreta, sin el brillo exagerado de los años anteriores, y la música ambiental era más suave. Arthur sentía una ansiedad inusual, una mezcla de nerviosismo y expectativa, pues sabía que aquella noche sería un punto de inflexión en su vida. La presencia de sus hijos, que ahora lo miraban con un cariño que él nunca antes había percibido, amplificaba la emoción del momento. Durante el intercambio de regalos, los niños, Leo y Sofía, se acercaron a Arthur con un paquete modesto, pero cuidadosamente decorado. Con los ojos brillando de anticipación, le entregaron el obsequio. Dentro había un dibujo hecho a mano por ambos, un retrato de la familia, Arthur, los niños, y en el centro, Lara, sonriendo. El dibujo, con trazos infantiles, capturaba la esencia de la nueva dinámica familiar que se estaba formando. Abajo, con indonesinta, letras torcidas, se leía: «Gracias por traernos a Lara. Queremos que se quede para siempre». Arthur sintió un nudo en la garganta. Aquellas pocas palabras, venidas de sus hijos, eran más valiosas que cualquier negocio cerrado o premio recibido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a Lara, que observaba la escena con una emoción contenida. La esposa de Arthur, sentada a la mesa, presenciaba todo con una mezcla de sorpresa y desconcierto, comprendiendo la profundidad del impacto que Lara había causado. El silencio en la sala era casi palpable, cargado de una tensión que se deshacía en pura emoción. Con la voz entrecortada, Arthur se volvió hacia sus hijos y luego hacia Lara. «No saben cuánto significa esto para mí», comenzó, su voz temblando levemente. «Lara, tú trajiste luz a esta casa, a la vida de mis hijos y a la mía. Ustedes me mostraron lo que realmente importa». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Quiero que te quedes, Lara, no como empleada, sino como parte de nuestra familia. Quiero que sigas iluminando la vida de mis hijos, y la mía también». La declaración de Arthur fue un antes y un después. La mirada de gratitud de Lara, la sonrisa de alivio y alegría de los niños, y el silencio atónito de su esposa y de los pocos invitados presentes, rompieron la formalidad de los años anteriores. En ese momento, Arthur ya no era el empresario frío y distante, sino un padre que finalmente se había reconectado con la emoción y con el verdadero propósito de la vida, superando el dolor interno de la negligencia que lo había perseguido durante décadas. A partir de aquella noche de Navidad, la vida en la mansión Sampaio se transformó. Arthur, cumpliendo su promesa, oficializó a Lara no como empleada, sino como parte integral de la vida familiar, asegurando que tuviera un papel activo en la crianza y educación de los niños. Se dedicó a reconstruir el vínculo con Leo y Sofía, participando en sus rutinas, escuchando sus historias y compartiendo momentos de alegría genuina. La mansión, antes un capullo de lujo y frialdad, comenzó a desbordar risas, juegos y el calor de un hogar verdaderamente conectado. La presencia de Lara llenó el vacío que antes habitaba en cada rincón de aquella imponente construcción. El cambio de Arthur no se limitó al ambiente familiar. Inspirado por la pureza y resiliencia de Lara y por el amor incondicional que ella despertó en sus hijos y en él mismo, Arthur tomó una decisión grandiosa. Decidió crear la Fundación Amanecer, una institución filantrópica dedicada a apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, ofreciendo educación, vivienda y oportunidades. Destinó millones de dólares de su propio patrimonio a la fundación, creyendo que la verdadera riqueza está en impactar positivamente la vida de otras personas, una filosofía de vida completamente nueva para él. La Fundación Amanecer rápidamente se convirtió en un faro de esperanza. Arthur, con su vasto conocimiento en negocios y su nueva perspectiva de vida, se dedicó personalmente al proyecto, transformándolo en un modelo de éxito. Lara, con su sensibilidad y experiencia, se convirtió en una de las principales gestoras de la fundación, aplicando su cariño y empatía para guiar a los jóvenes. La familia Sampaio, antes sinónimo de poder, y la familia Sampaio, antes sinónimo de distanciamiento, pasó a ser reconocida por su bondad y por el impacto social positivo que generaba, redefiniendo el legado de una de las familias más ricas del país. La historia de Arthur, Lara y los niños
Se convirtió en un testimonio vivo de que el amor y la bondad son las mayores riquezas que alguien puede poseer. La mansión Sampaio, que antes simbolizaba el vacío de una vida materialista, ahora representaba la reconstrucción de hogares y el redescubrimiento de la felicidad. El protagonista, que al inicio de la historia mostraba una expresión vacía detrás de una apariencia impecable, ahora irradiaba una plenitud que ningún dinero podría comprar, demostrando que la verdadera transformación reside en la capacidad de conectarse con los demás y de amar incondicionalmente. Han pasado 5 años desde aquella noche de Navidad que cambió todo. La Fundación Amanecer prosperaba, habiendo transformado la vida de más de 500 niños y adolescentes en todo el país, con sedes en São Paulo, Río de Janeiro y Salvador. Lara, ahora con 27 años, era una directora respetada de la fundación. Su experiencia y empatía fundamentales para el éxito de los programas. Leo, con 12 años, y Sofía, con 10, crecieron como jóvenes empáticos y generosos, frecuentemente siendo voluntarios en la fundación y reflejando los valores que Lara y Arthur les enseñaron. Juntos con Arthur, formaban una familia verdaderamente unida, que antes era solo un sueño lejano. En una tarde soleada, en la sede principal de la Fundación Amanecer, Arthur observaba a un nuevo grupo de niños recién llegados, muchos de ellos con los mismos ojos llenos de incertidumbre y esperanza que Lara tuvo cuando llegó a la mansión. Entre ellos, una niña pequeña, con el cabello despeinado y una mirada curiosa, parecía perdida y asustada. Lara se acercó a ella con una sonrisa amable y extendió la mano, ofreciéndole un juguete. La escena, un ciclo que se cerraba y se reiniciaba, era un testimonio vivo del impacto duradero de una sola decisión movida por el corazón. La familia Sampaio, que antes vivía aislada en su opulencia, ahora era un símbolo de esperanza y solidaridad. Arthur, que, antes, medía el éxito por cifras en su cuenta bancaria, encontraba su verdadera realización en las sonrisas de los niños que su fundación ayudaba. Aquel hombre frío y distante se había convertido en un ejemplo de bondad y altruismo, demostrando que la mayor riqueza es la capacidad de amar y transformar vidas. Un legado que construyó basado en un simple gesto de afecto. La historia demuestra, de manera inequívoca, que el amor verdadero y las conexiones humanas son las mayores riquezas que se pueden poseer, superando cualquier fortuna material. La familia puede reconstruirse, incluso en las circunstancias más improbables, y los milagros suceden cuando se permite que la emoción y la vulnerabilidad guíen el camino. La bondad humana tiene el poder de transformar vidas, demostrando que el amor vale más que el dinero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.